Es 3 de marzo del 2025 y después de un análisis, después de una conversación y de mostrar muchas ideas con respecto a la alianza de este año, he llegado a la conclusión de que se puede hacer una comparación con respecto a la alianza del 2023, en base a jugadores, en base a director técnico, en base a gerente y director deportivo y en base a la actualidad del equipo. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas todavía siguen siendo las mismas y qué cosas han mejorado? ¿Qué cosas hemos perdido con el paso del tiempo? Bueno, precisamente desde el 2023. Voy a comparar, como les digo, jugadores, director técnico, que para mí es lo más picante del partido. O sea, les voy a ser muy sincero desde ya y creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo. El alianza de Chicho Salas era mucho mejor que el de Larriera, Mauricio Larriera, el nefasto director técnico uruguayo que trajeron que pierde la final contra la U en un nefasto planteamiento del partido. Bueno, desde ya le digo que Chicho Salas para mí, el alianza de Chicho Salas era mucho mejor que el de Mauricio Larriera. Pero a comparación del de Pipo Orosito, que eliminó a Boca en la Bombonera, creo que es lo más picante de este video. Porque después podríamos hablar del Rifle Andrade en comparación de Cepelini, por ejemplo, o de Cueva con Cepelini. Por ahí muchos ya deberían tener su respuesta. Podríamos comparar no a Barcos con el del 23, con el Barcos del 25, porque igual brillan a pesar de los años. Pero podríamos comparar, por ejemplo, a Pablo Sabac con Paolo Guerrero, el del 23 con el del 25. Y por ahí podríamos soltar más y más, como el de Santiago García con Renzo Garcés, el de Trauco con Richie Lagos, por ejemplo, y un largo etcétera. Pero quiero ir punto por punto. Quiero comenzar este video mencionando que la apertura del 2023 tuvo muchos altercados. El primer partido que juega Alianza aquel año fue el 12 de febrero del 2023, la jornada 4 de la apertura, aquel partido que le ganamos 2-0 al Sport Boys. Sin embargo, como les menciono, fue la jornada 4, la fecha 4. Alianza la fecha 3 la tuvo que haber jugado con Sporting Cristal, pero se canceló y se tuvo que reprogramar, o bueno, precisamente no se reprogramó ese partido lo perdimos 3-0 por un walkover. Los partidos que los perdimos, bueno, que sí se reprogramaron fueron otros. Fue el partido contra la César Vallejo, si no me equivoco, y contra el Deportivo Municipal. Sí, el partido contra la César Vallejo se reprogramó porque era la fecha 6 y se jugó el 11 de mayo. Y el partido contra el Deportivo Municipal, que fue la fecha 2 y se jugó el 15 de mayo. Por otro lado, también está el partido de la fecha 1, que también se tuvo que reprogramar por el mismo tema. Fue el partido contra el Atlético Grau, que lo ganamos 1-2 de visita el 26 de marzo del 2023. Y bueno, todos esos partidos se tuvieron que reprogramar, menos el partido contra Cristal. Ese partido sí lo perdimos 3-0 por walkover. ¿Qué les puedo decir? Fue toda una chanfaina, o sea, el tema de la FPF con Agustín Lozano es una desgracia no solo en la selección peruana, sino también en el torneo local. Pero bueno, Alianza arrancó ganándole 2-0 al Sport Boys y voy a tomar como referencia el equipo titular de Alianza contra el Sport Boys para hacer la comparación con la de este año. Por eso fue que busqué información en Google y muchas veces es errada, cabe precisarlo, por lo que a partir de esta alineación voy a empezar jugando con los titulares, porque Alianza aquel año hizo contrataciones muy importantes también, cabe precisarlo, o sea, es el alianza que contrató al jeque Pablo Sabac, es el alianza que trajo a Carlos Zambrano, es el alianza que ya estaba con Cristian Cueva, el alianza que, bueno, ya no estaba el Zorrito Aguirre, ya no estaba Jefferson Farfán, se habían ido. O bueno, Farfán se retiró, el Cerrito Aguirre no le renovaron contrato. Es el alianza que ya no tenía a Arley Rodríguez, ni a Oslin Mora. Bueno, Pablo Hurtado ya se había ido. Y bueno, es el alianza que trajo a Gino Peruzzi y a Brian Reina. Bueno, Gino Peruzzi ya estaba el año pasado. Pero, y Brian Reina tampoco. Brian Reina sí llega en el 2023. O sea, una alianza que a comparación del 2022, y este tema para otro video, había separado muchos jugadores, ya sea por retiro como Farfán o porque pues no querían encontrar más, no querían contar más con ellos, como el tema del Zorrito Aguirre, y habían traído jugadores, creo yo, para darle cierto peso y cartel al equipo o buscar expectativas en la prensa
en los hinchas, como es Cueva y Zambrano, que bueno, nadie va a negar el talento de Cueva, pero sí podemos negar la disciplina y el compromiso que tiene Cueva. Y por otro lado, nadie va a negar el gran rendimiento de Carlos Zambrano. Según Google, el partido contra el Sport Boys, Alianza lo arranca, según Google, porque pues no recuerdo cuál fue la alineación titular de Alianza ese partido. Fue Franco Sarabia en el arco, Gino Peruzzi el lateral derecho, Joao Montoya con Santiago García de back centrales, Richie Lagos de lateral izquierdo. En el medio campo jugaron, según Google, Brian Reina con Yosemir Bayón, Pablo Lavandera y Andrés Andrade. Y adelante el Gaby Costa con Hernán Barcos. Como les menciono, esto es siempre muy errado, por lo que yo entiendo que si esta fue la alineación titular, pues yo entendería que fue Brian Reina con Gaby Costa como extremos y Barcos de delantero centro. O sea, que Alianza jugó con una 4-3-3, que es lo más probable, que Chicho Salas haya puesto una 4-3-3. Pero, como les menciono, este fue el partido inicial. Alianza, a lo largo del torneo, jugó con Zambrano como defensa central. Por ende, la saga central de defensas eran Zambrano con García. Richie Lagos, que no tenía suplente, siempre fue de lateral izquierdo. Gino Peruzzi fue de lateral derecho, aunque muchas veces también se lesionaba. Y muchos partidos Jordi Vilches los terminaba jugando de lateral derecho, por ahí ponían uno que otro jugador. En el medio campo, ya estaba la presencia de Cueva ya estaba jugando, Pablo Lavandera muchas veces también jugó de extremo, Yosemir Bayón fue inamovible. Por otro lado, también estaba Jairo Concha, que para ese entonces ya era más como hasta el tercer volante, te diría. O sea, estaba Andrade, que era el fichaje estrella, estaba Cueva, que era el fichaje estrella, y estaba Jairo Concha, que era como que el jugador en la vitrina para Libertadores para poder venderlo al extranjero. Jairo Concha llegó a ser el tercer volante de Alianza, no es ninguna novedad. O sea, cuando llegó Andrade, cuando llegó Cueva, Jairo Concha era la tercera opción de Chicho Salas y muchas veces no se entendía por qué no lo pusieron. En el 2023 fue cuando Pablo Lavandeira se fue a Melgar después de salir campeón de la apertura, porque cabe precisar de que Alianza gana la apertura con 7 puntos de diferencia. Le sacó 7 puntos al Sporting Cristal, que hizo 35 y Alianza hizo 42. Muy cómodo en la apertura de Alianza, que lo ganó prácticamente caminando. Y bueno, solo para terminar la idea, los tres de arriba, bueno, Gaby Costa, Brian Rain y Barcos eran casi inamovibles. O sea, Barcos casi que jugó todo el campeonato, porque bueno, también lo jugó Sabac, pero Sabac se lesionó, se perdió gran parte del clausura también. Costa también se lesionaba, también tuvo que haber sido reemplazado. Andrés Andrade se lesionó, Cristian Cueva se lesionó en el primer partido apenas que debutó, que fue contra Atlético Grau en Piura, que bueno, Alianza lo gana 1-2. También se lesionó Gino Peruzzi, también se lesionó Santiago García. Semanalmente los jugadores se lesionaban en Alianza Lima, semanalmente. Por eso muchas veces se habla de que quizás a Alianza le habían hecho macumba, alguna brujería, porque los jugadores ya eran muy escandalosos la forma en cómo se lesionaban. O sea, partido a partido, si no se lesionaban uno, se lesionaban dos o hasta tres jugadores. Era increíble realmente. Entonces, entendiendo esta alineación de Alianza en la que jugaba 4-3-3, vamos a hacer la idea. Campos en el arco, porque pues Arabia no era titular. Gino Peruzzi con Carlos Zambrano, Santiago García, Richie Lagos en la defensa. En el medio campo, Bayón con la bandera y Andrade, o también podría estar Concha, porque vamos a poner a Concha porque Andrade se lesionó y casi se perdió casi todos los partidos. Y creo que en el rendimiento del 2023, Jairo Concha fue mucho mejor que Andrade, porque o sea, muchos partidos lo jugó lesionado. Y ya ni hablar de la nefasta contratación de Cristian Cueva. Por eso vamos a poner a Bayón, La Bandeira y Concha. Los tres de arriba vamos a poner a Reina por un costado, a Barcos en el medio y a Gaby Costa por el otro lado. Aunque igual y Gaby Costa muchos partidos lo jugó mal, por ahí que, o sea, yo recuerdo que cuando Gaby Costa llegó a Alianza era el boom y muchos estaban ilusionados porque, wow, llegaba de Colo-Colo, ya había sido seleccionado nacional y era como que el jugador que estaba siendo muy esperado. En su momento, la contratación de Gaby Costa era como el boom realmente. O sea, después de Gaby Costa pensábamos de que los demás fichajes iban a ser de menor medida, pero después llegó Cueva. Entonces eso como que lo superó. Y como dato extra, Gaby Costa y Cristian Cueva ya habían jugado juntos en Alianza, en el Alianza del 2014 y el del 2015. Claro, ya se conocían. Y claro, también se tuvieron que haber visto las caras en los camerinos de la selección, o en el campo de juego también. Entendiendo este sistema de juego de Alianza que era
un equipo que proponía bastante en el partido, que atacaba bastante, que se defendía bien, recuperaba la pelota, que no tenía un juego pues muy vistoso, no es que era una alianza del tiki-taka, pero era una alianza muy físico, muy intenso. Y era un equipo que conseguía resultados. El alianza de Chicho Salas apabullaba a sus equipos. Llegó un momento en el que ya era como hasta aburrido ver jugar alianza. No, le ganó al Sport Boys, sí, le ganó al Sport Boys 2-0. Le ganó en el Monumental con uno menos, porque expulsaron a Carlos Zambrano. A la U le ganamos 1-2. Después le ganamos al UTC de Cajamarca 1-0 de visita con gol de Pablo Sabac. Recuerdo ese partido. A Cusco le ganamos 2-0 en Matute. Al Sport Huancayo, bueno, perdimos con Huancayo. Recuerdo que jugar en altura sí se le complicaba mucho a Chicho Salas. A comparación de la alianza de Mauricio Larriera. Mauricio Larriera sí consiguió resultados en altura y bueno, Chicho Salas perdió 2-1 contra el Sport Huancayo, que fue el partido en el que perdimos, prácticamente perdimos el invicto sin contar el partido contra Sporting Cristal. Contra el Atlético Grau ganamos 1-2 de visita. Ese fue el partido en el que debutó Cueva y ese fue el partido en el que se lesionó Cueva el 26 de marzo del 2023. Le ganamos 2-0 a Cienciano. Después debutamos en Copa Libertadores y empatamos 0-0 contra el Atlético Paranaense, que había traído a Vitor Roque. Ese partido del Atlético Paranaense jugó con uno menos, estuvo uno expulsado. Después le ganamos al Alianza Atlético 1-0 de visita en Sullana, con uno menos, nos expulsaron un jugador. Le ganamos 3-0 al Cantolao en Matute. Después jugamos contra Libertad en Paraguay por Copa Libertadores y ganamos 1-2. Después le ganamos en Moyobamba a la Unión Comercio, ambos equipos con uno menos, le ganamos 1-3. Perdimos contra el Atlético Mineiro de visita en Brasil por Copa Libertadores, la fecha 3, perdimos 2-0. Después, con uno menos, le ganamos 3-0 al Carlos Manucci. Y bueno, Alianza conseguía buenos resultados, al menos en torneo local, porque en Copa Libertadores, a pesar de haber roto la racha de 12 años sin ganar en Copa Libertadores a la Libertad de Paraguay de visita incluso, sí, te puedo decir que esta alianza ilusionaba mucho. Al mismo tiempo y era como medio aburrido verlo ganar y ganar y ganar y ganar y ganar. O sea, no te voy a mentir, muchos hinchas, recuerdo yo, me incluyo, era como que no tenemos rival en Copa, digo, en el torneo local. Alianza ganaba de 2 a 3 goles. O sea, sí. A Manucci le metimos 3, a La Vallejo le metimos 2, a Municipal le metimos 2, bueno, ganamos 2-1. Después, a Unión Comercio le metimos 3-1, a Libertad le ganamos 2-1. Entonces, a Cantolao le metimos 3. A la U también le ganamos 1-2 de visita en el Monumental, me acuerdo con gol de Pablo Sabac y gol de Gaby Costa. Y era para ganarle 3-1 también porque le anularon un gol a Gaby Costa que me queda duda si estaba anulado, si estaba bien anulado o no. Entonces, esta alianza volaba en el torneo local al menos, porque sí, en Copa Libertadores sí estaba muy en debe. Bueno, jugamos contra Melgar en Arequipa, perdimos 1-2, y después jugamos contra Libertad de Matute, recuerdo ese partido, y lo perdimos 1-2 también. En Copa Libertadores se complicaba, y es que tenía mucho sentido. Alianza venía de varias campañas sin ganar, y Chicho Salas consiguió ganar un partido en Copa Libertadores, que era un mérito, que igual es un mérito mediocre, pero entendiendo que es el fútbol peruano, es algo que para Alianza no pasaba todos los días, no pasaba hace 12 años. Y después perder contra Libertad aquí en Matute fue un baldazo de agua fría, que bueno, vea, era perder contra el rival directo porque los otros rivales eran Atlético Paranaense, que venía de ser subcampeón de la Libertadores, y estaba el Atlético Mineiro, que era un equipo brasileño. Después Alianza juega contra Binacional en Matute y le gana 6-1. Jugamos contra el AET en Tarma y perdimos 2-1, un partido que lo jugamos en altura y bueno, lo perdimos 2-1. Contra el Atlético Minero en Matute perdimos 1-0, bueno, 0-1. Después en Matute jugamos contra el Deportivo Garcilaso la última fecha y lo ganamos 3-2. Alianza gana la apertura caminando y la fase de grupo se le complica bastante y estas son las pruebas de eso. Pero quería llegar a esa conclusión. Alianza gana el torneo de apertura caminando. No tenía rival. No había un equipo que realmente le pueda hacer el pare a Alianza. Lo ganó 7 puntos sobre el Sporting Cristal y la U tenía 34. O sea, Alianza tenía 42, Cristal tenía 35 y la U tenía 34. No había rival para Alianza. Futbolísticamente este equipo funcionaba muy bien, pero habían más problemas detrás de ellos. Pero, a ver, este video trata acerca de la comparativa y después de hacer un resumen de lo que fue la primera parte de Alianza, porque después hablar de la segunda parte, pues ya no tenía Libertadores y
precisamente para hablar del contexto de lo que sucede en la segunda parte, porque todos conocemos el resultado, pero hablar del contexto es algo muy diferente. Y ya voy a hablar de eso. Pero hablando de la comparación, o sea, este video trata de una comparación y después de haberle dado contexto y un resumen de lo que fue la primera parte de Alianza, porque como les digo, la segunda parte fue más un resultado, o sea, malos resultados de Alianza, una pésima dirigencia y finalmente una final que si Alianza quería no la jugaba porque pudo haberla ganado caminando también, pero los resultados los resultados positivos que no se consiguieron fue lo que terminó condicionando a jugar una final contra la U y finalmente se perdió la final, perdimos la final del 2023 contra la U y ya está. Ese es el resultado de la segunda fase, del segundo, de la segunda parte del 2023. Haciendo una comparación de la alianza del 2023 con el 2025, solo en el equipo titular. ¿A quién prefiero y a quién no? Esta es una opinión personal. Nadie tiene que agarrar mi opinión como una verdad absoluta, sino que es solamente un comentario mío. En el arco, Alianza hoy por hoy tiene a Guillermo Vizcarra. El Alianza del 2023 tenía a Ángelo Campos, que Ángelo Campos venía igual en un gran nivel. Venía, porque el 2023 de Alianza, el 2023 de Campos no terminó siendo muy bueno. O sea, a comparación del Campos del 21, del Campos del 22, que era muy bueno, el Campos del 23 ya venía siendo como un poco más regular. O sea, no era excelente, no era bueno. Tampoco terminaba siendo malo, pero no era bueno. Pero, por ejemplo, el partido contra la U en la final, recuerdo a Calcaterra pegándole al arco y Campos se arrodilla, o sea, termina perdiendo ese disparo, ni siquiera intenta tirarse. Creo que ese es el resumen de lo que fue el año de Campos. O sea, no termina siendo bueno, tampoco termina siendo malo, es más regular. Por otro lado, tenemos a Vizcarra, que Vizcarra, pues ya tenemos el recuerdo de haber tapado en la Bombonera, ya tenemos los recuerdos de haber jugado Copa Libertadores y ahora último, nada más contra Libertad de Paraguay, o sea, de no haber sido por Vizcarra, Alianza perdía 3-0. 3-0 fijo porque Vizcarra tuvo dos muy buenas intervenciones, muy buenas te digo porque tuvo más intervenciones, pero tuvo dos muy buenas. Y en este puesto me quedo con Guillermo Vizcarra. Ahora, si me preguntan por el Campos del 21 o del 22, a ciegas te digo que Angelo Campos del 21 al 22 es mucho mejor que el Guillermo Vizcarra del 2025. Por el lateral derecho tenemos a Gino Peruzzi del 2023 y del 2025 tenemos a Guillermo Enrique. Yo voy a ser muy sincero, me quedo con Gino Peruzzi, no tengo ninguna duda. Guillermo Enrique me parece un jugador muy rápido, muy fuerte, pero no tiene esa delicadeza en el pie que tenía Gino Peruzzi. Gino Peruzzi te resolvía jugadas, o sea, metía goles. Era un jugador ordenado, que entendía la posición, subía al ataque, bueno, atacaba mejor de lo que defendía, pero a su costado tenía a Carlos Zambrano. Y Carlos Zambrano del 23, a comparación del 25, era mucho mejor. O sea, ahí hay tres posiciones ya muy marcadas. Guillermo Vizcarra del 25, mucho mejor que el Campos del 23. Eh, Gino Peruzzi, mucho mejor que Guillermo Enrique del 23, bueno, del año 23 al 25. Y Carlos Zambrano del 23 era mucho mejor que el Carlos Zambrano del 25. Ahora, para seguir con la línea de defensas, está Santiago García por parte del 2023 y está Renzo Garcés por parte del 2025. No hay mucha vuelta que darle, la verdad. O sea, García era un jugador muy técnico, que recuerdo había jugado en el Wolfsburgo de Alemania. Era argentino, había jugado en buenos clubes, pero tenía el problema de lesionarse mucho. Pero la técnica de García no me parece mejor que la de Renzo Garcés. Y por otro lado, Renzo Garcés, pues hasta el momento no se ha lesionado. Es un jugador que no se achica. Es un jugador muy valiente que va a todas, la verdad. Y por ese lado me quedo con Renzo Garcés. Renzo Garcés para mí es mucho mejor que Santiago García. Por el otro lado, por el lado izquierdo, está Richie Lagos en el 2023. Y este año Alianza en el torneo local está jugando con Richie Lagos de lateral izquierdo, pero en Copa Libertadores está jugando con Trauco, con Miguel Trauco. Y en este lado, entre Richie Lagos y entre Miguel Trauco, o sea, ninguno termina siendo muy bueno, como Gino Peruzzi, como Santiago, como Renzo Garcés, como Guillermo Vizcarra, como Carlos Zambrano.
Ni Trauco ni Lagos me parecen jugadores extraordinarios en sus respectivos años. El Lagos del 2023 y el Miguel Trauco del 2025 no terminan siendo muy buenos. O sea, prefiero yo el Lagos del 21, que era bueno. El del 22 también era bueno, pero medio flojito. Y el del 23 ya no era el mismo. O sea, ya era más normalón, muy regular. Y Miguel Trauco este año, pues no es como que venga siendo un año muy bueno tampoco. Así que está como muy debatible, la verdad, pero creo que termino quedándome con Richie Lagos, el del 23. Porque, o sea, era un jugador ya que venía con un cartel de bicampeón, era un jugador consolidado, o sea, no había dudas de que Lagos iba a ser el lateral izquierdo, pues porque tampoco teníamos otro. Y a pesar de que el hincha pedía un suplente de Lagos para que tenga esa necesidad de querer fajarse en los partidos para no perder el puesto, Richie Lagos tenía el talento, la velocidad y la fuerza para poder ser el lateral izquierdo de Alianza. O sea, igual, y si traías a otro, iba a ser el suplente de Lagos, porque ya teníamos el buen recuerdo del 21 y el 22. A comparación de Trauco, que viene de descender con el Criciúma de Brasil, creo que Lagos tiene como más galones que Trauco a comparación, ¿no? O sea, del 23, Lagos venía del bicampeonato y Trauco en el 25 viene de un descenso. Entonces creo que por esos pequeños detalles me termino quedando con Richie Lagos. El medio campo de Alianza, ¿Yosermir Bayón o Eric Noriega? Qué buena pregunta, o sea, qué buena comparación. Yosemir Bayón era el capitán de Alianza y bicampeón. Eric Noriega es un jugador joven que ya se le nota muy consolidado en el equipo. Eric Noriega es recontra titular. Y Bayón tenía ese liderazgo porque era el capitán. O sea, se paraba fuerte Bayón. Nunca se lesionaba, siempre estaba ahí, siempre daba la cara. Incluso recuerdo a Bayón, si no me equivoco, Bayón mete el primer gol del 2023. Creo que sí, creo que Bayón mete el primer gol del 2023. Y si no me recuerdo, también fue muy parecido al gol que mete Eric Noriega contra Cusco en la primera fecha de este año. ¿Con quién me quedo yo? Yo creo que me quedo con Eric Noriega, por la salida que tiene. Eric Noriega ha demostrado ser un jugador polifuncional, o sea, puede jugar de defensa como puede jugar de volante central, y creo que incluso podría jugar de lateral, de lateral derecho. Incluso se estaba mencionando de que Noriega podría jugar de lateral derecho este partido porque Enrique se lesionaba mucho y Guamán no daba seguridad. Y se hablaba de ese tema, de que Noriega pueda jugar de lateral derecho. Entonces, entre Bayón y Noriega, por la polifuncionalidad y la buena salida del equipo, porque igual siento que Bayón es mucho más fuerte que Noriega, pero por la polifuncionalidad y por la buena salida de balón que tiene Noriega, me quedo con Eric Noriega. Siguiendo con el esquema. Esta alianza del 2023 tiene a Pablo Lavandeira y la alianza del 2025 también tiene a Pablo Lavandeira. Sinceramente yo, y acá creo que muchas personas no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo siento que me quedo con el Lavandeira de este año. Siento que la bandera de este año es mucho más preciso con el balón, mucho más fino. Ya, o sea, le metió un gol al Boca a Boca en la Bombonera, metió un penal, hermano, en la Bombonera contra Boca para eliminarlo. Siento que es más intenso. Si bien es cierto, no tiene el mismo físico porque la bandera de este año, del 2023, jugaba también de extremo. Y hoy siento que la bandera no podría jugar de extremo. Siento que el físico ya no le da. Pero por otro lado, o sea, a pesar de que la bandera fue el mejor jugador de Alianza del 22 y lo hizo muy bien en el 23 y estaba banqueado, porque muchas veces lo banqueaban también, yo me quedo con el de este año. Siento que es más fino, siento que es más fuerte, siento que es más seguro y siento que es un baluarte de este año, en la bandera de este año. Siento que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero esa es mi percepción. Por otro lado está el Rifle Andrade. Vamos a poner al Rifle Andrade o a Jairo Concha. Creo que por trascendencia vamos a poner a Jairo Concha. El Rifle Andrade de ese año no es más que Jairo Concha desde mi punto de vista. Así que vamos a poner a Jairo Concha contra Pablo Cepelini, el uruguayo. Eh, Jairo Concha no tiene el pie de Pablo Cepelini,
partiendo de ese punto. Tampoco tiene el cartel, no tiene tampoco esa autoridad, porque Pablo Cepelini juega en el Atlético Nacional, tiene un buen cartel, fue campeón en Colombia. Entonces siento que no tiene ese cartel a pesar de que Jairo Concha ya era bicampeón con Alianza para entonces. Y tampoco siento que tenga ese atrevimiento. O sea, varias veces Jairo Concha se escondía o no aparecía. Y en el 2023 también fue el caso, a pesar de que, igual, bueno, después le dieron la chance cuando Cueva estaba roto, Andrada estaba roto y entró y siento que lo hizo bien. Aunque en Copa Libertadores sí no aparecía Jairo Concha. Me acuerdo que se pintó el cabello y todo. No voy a negar que igual Jairo Concha tenía un buen pie, pero es como que algo similar con Santiago García y Renzo Garcés. García tenía técnica, pero su técnica no era mejor que la de Garcés. Y es lo mismo, siento que Jairo Concha tenía una buena técnica, pero no siento que era mejor que la de Cepelini. Por eso me quedo con Pablo Cepelini. Ahora, los extremos. Por el lado derecho estaba el Gaby Costa. El lado derecho ahorita de Alianza Lima es Kevin Quevedo. Aunque a veces cambia con Castillo, pero vamos a quedarnos con Kevin Quevedo. El Gaby Costa que llegó a Alianza generaba mucha expectativa y cuando ya estaba jugando, me acuerdo, marcaba goles, hacía jugar el equipo. Cuando Kevin Quevedo llegó a Alianza en el 2023, no, en el 2024, cuando llega a Alianza en la segunda mitad del año, no marcó ninguna diferencia, no marcó goles sencillamente. Pero el de este año, cuando comienza la temporada, le costó, pero después empezó a marcar goles en fase previa de la Copa Libertadores. Marcó goles en la fase previa de la Copa, en la fase uno, en la fase 2, en la fase 3. Lleva 3 goles, sí, lleva 3 goles. Le marcó a, le marcó al Nacional en Lima. Si no mal recuerdo, también le marcó a Iquique, sí, le marcó a Iquique en Lima, cuando empatamos 1-1 y clasificamos a la fase de grupos. Entonces, el Kevin Quevedo que juega la Copa Libertadores con Alianza, sí es mejor que el Gaby Costa que jugó la Copa Libertadores con Alianza, si es que la jugó, no me acuerdo, pero si es que la jugó, igual, porque, o sea, no recuerdo una gran participación de Gaby Costa en Copa Libertadores con Alianza, sinceramente. Pero en general, porque esta no es una comparación de Copa Libertadores, creo que por los partidos que jugó en torneo local, por la trascendencia que tuvo, por la participación que tuvo en los partidos, me quedo con el Gaby Costa. Porque igual esta temporada de Alianza recién está empezando, o sea, recién estamos en la, en la apertura o fase uno como lo quieran llamar. Por ende, igual me quedo con el Gaby Costa, a pesar de que no tengo buenos recuerdos de Gaby Costa, o sea, después la fase 2 del 2023 y el 2024 de Gaby Costa me parece horrible. Pero cuando Gaby Costa llega a Alianza, hace goles, le hizo gol a la U, hizo gol en la tarde blanquiazul, o sea, el hincha estaba ilusionado con Gaby Costa. Y lo que jugaba Costa también está, o sea, lo hacía bien. Gaby Costa en la primera parte del 2023 hizo lo que tenía que hacer, o sea, igual era una alianza que volaba y toda alianza estaba bien compenetrado. Por eso me quedo con Gaby Costa. Ahora vamos por el lado izquierdo. Hoy Alianza tiene a Eric Castillo y esa alianza tenía a Brian Reina. Picante, sinceramente, picante, porque Castillo es muy veloz, es muy rápido, es muy fuerte. Brian Reina no era tan rápido como Castillo, no era tan fuerte como Castillo, pero era más desequilibrante que Castillo, que Eric Castillo. Ese Brian Reina rompía cualquier defensa en torneo local. Sencillamente, con el talento que tenía, lo rompía. Eric Castillo, por otro lado, tiene que usar su velocidad para romper la defensa, que igual ambos sirven. Ambos sirven en el torneo local. Eric Castillo rompe cualquier defensa en el torneo local y Brian Reina en su momento con la velocidad y bueno, con el talento que tiene con hacer una mague, hacer una gambeta, se podía sacar a cualquier jugador en el torneo local, porque evidentemente a Reina le costó bastante en la Copa Libertadores y se nota porque cuando juega en la selección también le cuesta bastante gambetear o sencillamente no puede. Eric Castillo por su parte sí ha roto defensas en la fase previa a la Copa Libertadores y de todas maneras siento que Eric Castillo individualmente es mejor que Brian Reina, individualmente. Pero en base al grupo, siento que Brian Reina se compenetraba mejor con ese equipo a comparación que el Castillo de este año.
que siento que juega muy solo y tiene que tener jugadas muy precisas para poder hacer algo de ataque en la Alianza del 2025. O sea que Castillo tiene que tener jugadas muy específicas individuales, como arrancar con velocidad o arrancar en contragolpe. En cambio, Brian Reina se asociaba muy bien con los jugadores. Se asociaba bien con Barcos, se asociaba bien con Gaby Costa, con la bandera, o sea, era un jugador más de equipo y se notaba, o sea, me acuerdo goles de Reina a partir de una jugada colectiva y él finalizando la jugada o incluso amagando al arquero. En cambio, con Castillo, o sea, lo de Castillo, recuerdo el gol de penal contra Cusco y el gol contra Alianza Atlético de Sullana lo termina metiendo después de un pase que le mete a Ibor, si no me equivoco, rompe líneas y le pega al arco. Y después, finalmente, el gol que le hace Iquique es literalmente Cantero se la da, la para y le pega al arco. Entonces, no hay mucho juego colectivo en los goles de Eric Castillo. Por eso creo que yo termino prefiriendo al Brian Reina del 2023, porque era más sensacional verlo jugar a él. Que sí, que Castillo es impresionante con su velocidad, con su fuerza, pero ver jugar a Brian Reina era más alegre, te daba un espectáculo diferente y terminaba siendo efectivo también. Ahora, Hernán Barcos, ¿del 2023 o del 2025? Yo creo que vamos a dejar esa pregunta para después, porque ahorita quiero comparar a Pablo Sabac con Paolo Guerrero. Pablo Sabac llegó a Alianza en el 2023 con la idea de ser el reemplazante de Barcos. O sea, él iba a jugar todos los partidos de titular, esa era la idea, y Barcos iba a entrar de suplente. Porque igual Barcos jugadorzazo para entonces y hasta ahora. Entonces, eh, Pablo Sabac cuando se lesiona, termina siendo el suplente de Barcos. Por ende, en el 2023, Sabac fue el suplente de Barcos. Barcos terminó siendo el goleador de esa alianza. Pablo Sabac fue el goleador y mejor jugador de la apertura, pero finalmente fue Barcos. Barcos anotó 8 goles y dio 2 asistencias en el 2023. Pablo Sabac también metió 8 goles, pero no tiene las asistencias de Barcos y tampoco tuvo la trascendencia de Barcos en aquel año. Entonces, Sabac termina siendo el suplente de Barcos. El suplente de Barcos en el 2025 es Paolo Guerrero. No vamos a decir que es Matías Zúcar ni Víctor Guzmán porque vamos a saber todos que no nos vamos a poner la venda en los ojos. Por ende, Pablo Sabac o Paolo Guerrero. Pablo Sabac, cuando llega a Alianza en el 2023, hace 8 goles. Y la verdad es que fue un boom, porque Sabac hizo goles en el Monumental, en Cajamarca, tiene goles que ayudaron a Alianza. Así que no se puede decir que Sabac en la apertura, sobre todo, no fue trascendente. De hecho, fue el mejor jugador de la apertura. No solo de Alianza, de la apertura en general. Y Paolo Guerrero, cuando llega a Alianza en el 2024, se hizo toda una parafernalia pero y no termina siendo el Paolo que se esperaba. Hizo goles, nadie lo va a negar, pero finalmente contra Cusco, en un partido picante en el que tenía que aparecer la experiencia y los galones de Guerrero, Guerrero no apareció, sencillamente no apareció Paolo Guerrero en el partido contra Cusco. Pero no lo estamos comparando contra el Paolo Guerrero del 2024, sino con el Paolo Guerrero del 2025. Entonces, ¿el Paolo Guerrero del 2025 es mejor que Pablo Sabac del 2023? Yo creo que por la edad, a pesar de tener esa maña y esa experiencia, yo creo que no. El Pablo Sabac del 2023 es mejor que el Paolo Guerrero del 2025. Puede ser por la juventud, puede ser porque tenía más velocidad, porque igual esa alianza funcionaba mejor, era más compenetrado, muy, muy ofensivo y muy sólido en defensa. Alianza era muy sólido en defensa, hay que precisarlo. Pero igual Paolo Guerrero, a pesar de haberle hecho gol a Cristal, a pesar de haberle hecho gol a Juan Pablo II y ganar con su gol, yo creo que no. El Pablo Sabac del 2023 era mejor que Paolo Guerrero. No sé si por mucho, pero sí era mejor. Era más trascendente, influía más en el resultado. Su sola presencia ya influía bastante en Alianza. Por ende, me quedo con el Pablo Sabac del 2023. Ahora, ¿el Hernán Barcos del 2023 o el Hernán Barcos del 2025? Yo creo
que es el año en el que Barco se retira, con lo que está brillando en Alianza, ya le hizo gol a Boca en la Bombonera. Yo creo que el Barcos de este año es mucho mejor que el de 2023. Esta es la comparación solo del equipo titular y bueno, del suplente como fue entre Sabac y Paolo Guerrero, porque hay más jugadores que, bueno, o sea, igual intercalaron puestos como Jesús Castillo que llegó a la Alianza del 2023, y para mí fue uno de los mejores fichajes, ¿no? Uno de los mejores fichajes. Jesús Castillo jugó muy bien en el 2023, llegó a ser titular también. El detalle con Jesús Castillo es que era muy defensivo, o sea, no apoyaba mucho en ataque, a pesar de haber marcado goles, no era un jugador muy quimboso, o sea, no era un Gaibor, por ejemplo, no era un Lavandeira que te podía jugar como te podía quitar también la pelota. Pero igual, o sea, hay jugadores que no, ya por lo largo que está quedando el video, no los voy a mencionar en en este video, porque no quiera, sino porque se está haciendo muy extenso. Como te menciono, hasta podría mencionar a Jesús Castillo. Este año podría mencionar a Gaibor, por ejemplo. Y bueno, es como que igual un dato de que el Jesús Castillo del 2023, o sea, se puede comparar con el Gaibor de este año. Pero para hacer una comparación rápida, o sea, por juego Gaibor es mejor, pero en defensa Jesús Castillo es mucho mejor. Pero a ver, para responder a esa pregunta y con eso cierro, siento que por ese lado me quedo con Jesús Castillo, porque al ser jugador formado en Alianza y estaba muy identificado, siento que era mejor que Gaibor, porque en el juego igual Gaibor, a pesar de tener un muy buen pie, no tiene el recorrido ni la recuperación de pelota de Castillo, aunque igual es muy debatible porque son posiciones distintas. O sea, Gaibor era más un volante ancla digo, Castillo era más un volante ancla y Gaibor era más un volante para ofensiva. Pero igual la pregunta era válida porque ambos terminaban siendo suplentes cuando comenzaron en Alianza. Y hasta ahora Gaibor sigue siendo suplente. Pero bueno, ahora para pasar a hablar del técnico. Y después del técnico voy a mencionarles pues un poquito más de lo que pasó con Alianza en la segunda parte del 2023, porque como les mencioné, pues era un tema pendiente todavía. Alianza en el 2023, bueno, lo entrenó Chicho Salas y después lo entrenó Mauricio Larriera. Y parte de la explicación de qué fue lo que sucedió en la segunda parte del 2023 con Alianza fue el despido de Chicho Salas. A Chicho Salas lo botan de Alianza como cualquier cosa prácticamente. Y el hincha siempre estuvo en desacuerdo por cómo lo votaron. O sea, hay muchos hinchas de Chicho Salas que se enamoraron de este club por el alianza de Chicho Salas. Y muchos otros se enamoraron más todavía, como que realzaron ese amor por Alianza Lima gracias a Chicho Salas. Era muy bonito ver entrenar a un tipo que había salido campeón con Alianza como jugador y ahora como técnico. Era muy bonito, muy fantasioso. Muchos siempre mencionan que el gran error de Chicho Salas o el gran pecado de Chicho Salas fue haber sido peruano, porque de haber sido colombiano, argentino, uruguayo, probablemente lo hubiesen perdonado el error o los errores que tuvo en Alianza. Pero para ser un poquito más puntual, Salas pierde el partido contra el Boys en el Nacional, lo pierde 1-0. Y yo creo hasta el día de hoy que él pudo haber ganado ese partido. Yo creo que se confiaron bastante, no estudiaron al rival y por eso fue que perdimos ese partido. Después no le pudimos ganar a Cristal y tampoco le pudimos ganar a la U en Matute. Fueron partidos que Chicho Salas no encontró cómo resolver. Me acuerdo que en el partido contra la U metieron a Andrade y a Cueva juntos estando lesionados. Ese fue el último gran error de Salas. Meter a Andrade y a Cueva lesionados a jugar en el partido contra la U. Era un partido que ya prácticamente ya no se podía ganar, que igual no lo perdimos. Chicho Salas nunca perdió ni contra Cristal ni contra la U, jamás. Pero el crédito finalmente se le acabó y decidieron remover a Chicho Salas del cargo. Y yo recuerdo que cuando me enteré de esto, y eso es una infidencia, una intimidad, pero yo recuerdo que cuando vi la noticia de que Chicho Salas ya no iba a seguir en Alianza, yo empecé a llorar, weón. Yo empecé a llorar porque no entendía cómo es que la dirigencia no le daba la confianza a un peruano. Porque de haber sido Bengochea, por ejemplo, y no es nada en contra de Bengochea, pero Bengochea tuvo peores rachas que Chicho Salas. Chicho Salas solo perdió contra el Boys y empató con Cristal y la U, ni siquiera perdió. Pero bueno, llegó Mauricio Larriera
Y la Riera hizo una buena campaña con Alianza en altura, aunque su gran error fue en Matute. En Matute a la Riera le costó bastante sacar los resultados. La Riera no le ganó ni a Tarma, ni al ADT, ni a Melgar en Matute. Y ahí fue donde se escapó el torneo clausura. No ganarle ni al ADT ni a Melgar, porque esos partidos los empatamos. Y fueron gracias a esos resultados que finalmente la Riera termina jugando una final con la U. Y fue por eso que les dije que si Alianza quería, no lo jugaba. Porque Alianza solo tenía que ganarle o al ADT o a Melgar. Y no pudieron ganarle. Alianza juega la final contra la U. La final de ida se juega en el Monumental. Alianza lo perdía 1-0 con gol de Valera de penal. Y lo empató al último minuto con un gol del Gaby Costa. Gaby Costa termina metiendo el gol. La final de vuelta se juega en Matute y Alianza lo pierde 2-0 en un partido muy, muy cuestionado por cómo se planteó el partido. Una alineación más que cuestionada, muchos dijeron que la Riera se había vendido y años después, bueno, hace poquito nada más en una entrevista, la Riera dijo que nunca había faltado sus principios y que la única vez que lo hizo fue en la final contra la U. ¿A qué se refería con nunca le faltó sus principios? Yo no lo sé y a este punto sinceramente no me importa. Alianza sale a jugar ese partido con Ángelo Campos, Carlos Zambrano, Pablo Míguez, Jordi Vilches de Stoppers. Alianza sale a jugar un 3-5-2. En el medio campo estaba Peruzzi con Valenzuela, Bayón, Richie Lagos, un poco más adelantado Concha y de delanteros Barcos con Sabac. Hay mucho que mencionar en este partido, sinceramente. Primero que la Riera en el año jamás jugó con stoppers, jamás jugó con Valenzuela de titular y jamás jugó con Barcos y con Sabac de titulares los dos. Eso es un punto. Después, el replanteo que hizo la Riera fue malo. Sacó a Lagos, sacó a Valenzuela, sacó a Peruzzi y también sacó a Sabac. Terminó metiendo a Franco Sanelato, a Brian Reina, a Aldair Rodríguez y al Gaby Costa. Brian Reina tuvo que ser titular en este partido. Y Brian Reina no fue titular en ninguno de los dos partidos, ni en el partido de ida ni en el partido de vuelta. Cuando yo vi esta alineación, yo entendí que la Riera quería ser muy ofensivo. Quería ser sólido en defensa con Perú y Lagos, con tres stoppers, con Sabac y Barcos peligrosos arriba, porque Sabac era muy rápido y Barcos era un delantero más estacionado, podemos decir, más posicional, aunque Barcos no tenía ningún problema de bajar, pero igual, o sea, no era un jugador que te corría al espacio y marcaba goles, para eso estaba Sabac. Entonces yo entendí que la Riera quería ser ofensivo, pero no le salió, no le funcionó la táctica. Finalmente, hacerle un sistema espejo a la U, porque la U también jugaba con un 3-5-2 no le funcionó. Y Jorge Fossati, el DT de la U, le termina ganando el partido a la Riera. Un partido desastroso, por donde lo vean. Un partido desastroso. Pero bueno, eso fue lo que pasó en la segunda mitad del año de Alianza. Mencionar también que hubieron muchos lesionados, o sea, semanalmente se caían los jugadores, se caían los jugadores. Y también fue esa una de las razones por la que Alianza pues no sacó adelante los partidos que tenía que sacar adelante en el clausura. Por eso fue que Alianza no le ganó a la DT, por eso fue que Alianza no le ganó a Melgar. Jugar con lesionados contra la U cuando empatamos 0-0, jugar con Andrade y con Cueva fue una mala decisión, que bueno, esa fue una decisión de Chicho Salas. Entonces todas estas condicionantes terminaron resultando en la debacle de Alianza del propio 2023. Pero bueno, ahora, la comparación es Chicho Salas o Pipo Gorosito. Yo aquí voy a tener que pensarlo bastante y por eso tengo que tomar bastantes datos. El Alianza de Chicho Salas volaba y le ganó a Libertad en Paraguay. No perdió contra Atlético Paranaense en el debut, empataron 0-0. Si bien es cierto, no logró conseguir el resultado, pero empató. Pipo Gorosito, por otro lado, ganó en su debut en el torneo local, y eso está bien, ganó 3-0. Salas lo ganó 2-0.
ambos partidos se fueron en Matute. Después, Pipo Gorosito le ganó a Nacional de Paraguay. Empataron allá en Paraguay, en Asunción 1-1, y acá en Perú ganamos 3-1. Eliminó a Boca, le ganamos en Lima, perdimos allá, pero en penales los eliminamos. Y eliminó a Deportes Iquique de Chile, allá le ganamos 2-1 y acá empatamos 1-1. Pipo Gorosito ya jugó contra el Libertad en Matute y perdió 1-0. Chicho Salas perdió 2-1. Y en el torneo local a Pipo Gorosito se le está complicando bastante. Puede ser por el calendario, pero la realidad es que el calendario o bueno, los partidos de Copa Libertadores a Chicho Salas no le hizo ni cosquillas porque la apertura lo ganó caminando. Y yo, a pesar de que como futbolista, sí, como futbolista, Gorosito fue mucho mejor que Chicho Salas, era más talentoso, más quimboso, sí, pero como futbolista, como DT, yo me quedo con Chicho Salas, porque el equipo que agarró Salas venía hacia abajo en el 2022. Chicho Salas lo agarra y lo saca campeón en el 22, y en el 23 Chicho Salas volaba. El alianza de Chicho Salas era apabullante, los pasaba por encima. No había rival para el equipo de Chicho Salas. En cambio, Orosito ya le ganaron la pizarra contra Sullana, Alianza Atlético. Ya le ganó la pizarra a Gerardo Ameli del ADT. Ya. No, Gerardo Ameli creo que no es el director técnico del ADT. Gerardo Ameli es el DT del Alianza Atlético de Sullana, claro. Pero bueno, igual el ADT ya le ganó a Alianza en Tarma, sí, con jugadores suplentes, pero. O sea, Alianza jugó con el tercer equipo, pero igual ya les ganó, es el resultado que ya existe. Y Pipo Gorosito ya perdió 1-0 contra el Libertad. La alianza de Pipo Gorosito igual me parece muy bueno, me parece mucho mejor que el de los 24. Pero el de Chicho Salas volaba bastante. Y en una idea fantasiosa, ver que Chicho Salas agarre este equipo de Alianza del 2025, como que me da esa incógnita de qué podría hacer, porque es un gran equipo individualmente. Alianza este año siento que tiene muy buenos jugadores y que nombre por nombre, después de haber hecho la comparación, sin duda el Alianza del 2025 termina siendo mejor, al menos desde mi punto de vista. Vizcarra del 2025, Peruzzi del 23, Zambrano del 23, Garcés del 25, Lagos del 23, después Noriega, Lavandeira, Cepelini, Barcos del 25 y Costa y Reina del 23. Son 6 jugadores del 2025 que considero son mejores. Entonces hay 5 del 23. Entonces, si Chicho Salas agarra este equipo, ¿qué podría hacer? Al menos la incógnita me va a quedar, porque pues muy complicado que Salas vuelva a Alianza, al menos en los en el próximo tiempo. En el tiempo próximo lo veo muy complicado. Me gustaría, sí, pero por la forma en la que se fue, siento que es muy complicado. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Ha sido muy largo y si te has quedado hasta acá, por favor, dale like, suscríbete y compártelo. Es una opinión, un comentario, como les digo, nadie tiene que agarrar como una verdad absoluta este video, sino es un comentario que quería dar acerca de la alianza del 23 con la alianza del 25. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo soy Nazca. En Instagram y en TikTok me encuentran como @el chico de alianza. Y conmigo será hasta la próxima. Y siempre, arriba alianza.